neonatología, así que ya lo deben saber. Lo primero a definir es la fecha probable de parto, ¿tá? Cuando nosotros decimos fecha probable de parto, estamos hablando de las 40 semanas, sabiendo que el embarazo de término puede terminar a partir de las 37 semanas, ¿tá? Pero cuando calculamos una fecha probable de parto, ya sea por el gestograma, nos vamos a ir desde la fecha de última menstruación hasta la semana 40, y si no, por la regla de Wohl, ¿tá? La regla de Wohl lo que nos dice es, desde la fecha de última menstruación, se le agregan 10 a los días y se le restan 3 a los meses, y con eso nos da la fecha probable de parto, ¿tá? Eso también es un cálculo a las 40 semanas, ¿tá? En el caso de que no tengamos gestograma, es como la forma rápida de hacerlo, ¿sí? La repito si quieren, se le suma 10 a los días. ¿Regla de quién se llama? De Wohl. De Wohl. Gracias. Se le suman 10 a los días y se le restan 3 a los meses, ¿tá? Bien, eso es las 40 semanas. Como les dije, el embarazo puede terminar a partir de las 37 y estaríamos ya frente a un embarazo de término, ¿tá? Un embarazo de post-término es a partir de las 42 semanas, que eso es donde empieza de nuevo a aumentar la morbimortalidad. Por lo tanto, nosotros a partir de las 41 semanas más o menos es que ya planteamos la interrupción, o sea, le decimos a la paciente que ingrese, ponemos una inducción en el caso de que sea necesario, ¿ah? Para evitar que llegue ese nacimiento a las 42 semanas. Estamos hablando de, en esto, la importancia del cálculo de la edad gestacional, ¿verdad? Porque si vamos a elegir cuándo terminar un embarazo, el cálculo inicial de la edad gestacional es fundamental para no estar sacando ni un pretérmino ni llegar a un posttérmino, ¿sí? Bien, después, dentro de los pretérminos, que sería antes de las 37 semanas, ustedes tienen que lo clasificamos según las complicaciones que puedan llegar a tener en leve, moderado, severo. Ustedes lo saben esto, acaban de venir de neonatología. Las complicaciones a grandes rasgos, cuando las tengan que mencionar, las mencionan todos: el síndrome de estrés respiratorio por la enfermedad de membrana hialina, las metabólicas, la enterocolitis necrotizante, la hemorragia intraventricular, la termolabilidad, las infecciosas, se mencionan todos, pero sabemos que no a todas las semanas de edad gestacional les afecta por igual, ¿verdad? Hay algunas que son bien del pretérmino severo y otras que aparecen sobre todo en el leve, ¿no? Y hay un término que es el pretérmino tardío, ¿tá? Que sería entre las 34 y las 37 semanas, que si bien va a tener las menores complicaciones dentro del pretérmino, bueno, está expuesto a algunas complicaciones. Y aquí es donde cae la mayoría de nuestras patologías obstétricas, ¿verdad? Estamos en el tercer trimestre, entonces empiezan a aumentar todo lo que vamos a ver después más adelante, las complicaciones por la diabetes, por los estados hipertensivos, por las restricciones de crecimiento, todo nos va a caer en su mayoría en ese pretérmino tardío, que es lo que nos complica después y debemos individualizar en cada caso en qué momento terminar ese embarazo, ¿va? Y el otro concepto que me interesa que valoren es el de viabilidad, ¿tá? Para la OMS, la definición de aborto es a partir de o sea, antes de las 20 o 22 semanas o menor a 500 gramos, ¿tá? Entonces, un embarazo mayor a 20 o 22 semanas sería viable, ¿verdad? O sea, no sería un aborto. Pero nosotros sabemos que antes de las 25 semanas, 24 o 25 semanas, es inviable en nuestros CTI, ¿verdad? Por lo menos en este país. Entonces es importante que cada uno conozca en el lugar donde va a trabajar, en el hospital donde vaya a trabajar, público o privado, cuál es el límite de viabilidad de ese CTI neonatal, ¿verdad? Porque si yo estoy en un lugar donde todos los bebés menores a 26 semanas se van a morir por las complicaciones que tienen, entonces mi viabilidad arranca a partir de las 26 semanas. ¿Me explico? Es un concepto que queda en una zona gris, que es bastante difícil de entender, pero que hay que explicárselo a los padres, donde nosotros tengamos una complicación entre las 20 semanas, que es un aborto, o los 500 gramos, y el 25 semanas, donde yo sé que la cantidad de secuelas y la probabilidad de sobrevida cae drásticamente. ¿Ah? Ese es el concepto que quiero que tengan, el de viabilidad, porque nosotros cuando vamos a hablar de pretérmino, siempre vamos a arrancar a partir de las 27 semanas, ¿tá? 26, 27 semanas. Y antes de eso, bueno, pueden haber complicaciones y nos queda en esa zona gris, como quien dice, ¿no? Que no Entonces quiere acá, decir... ay, perdón.
Sí. Es de las 24, a las 24 semanas ya se lo considera viable, ¿no? Bueno, hay que individualizarlo, ¿está? 25 semanas sí, 26 también, 24 no, ¿tá? Depende de la complicación que tenga, pero la probabilidad de secuelas neurológicas, sobre todo a esas semanas de edad gestacional, es muy alta, ¿tá? Pero sí, se considera viable, o por lo menos el intentar la viabilidad, ¿tá? Y eso se habla con los padres, hablan los neonatólogos con los padres, se le dice las complicaciones a las que puede estar expuesto, pero sí, si nace a esas semanas, se considera viable, se interna en un CTI, se intuba, se le da surfactante, ¿ah? Y vemos la evolución. Bien. Bueno, con eso en mente, entonces, vamos a estudiar un poco lo que es la prematurez, ¿tá? Si leen las guías de la CEGO, de la Clinique de Barcelona, todas las guías italianas, van a ver que en otros países no se utiliza el término amenaza de parto pretérmino, ¿tá? Es un término bastante rioplatense y uruguayo, les diría, ¿tá? No existe como si el amenaza de parto pretérmino. Sí existe el contracciones antes de tiempo, el inicio de la dilatación y el riesgo de prematurez, ¿no? Ese es un embarazo que tiene riesgo de nacer prematuro. Pero el término amenaza de parto pretérmino como tal es algo nuestro, ¿tá? Lo que es importante de la prematurez es que últimamente nos estamos refiriendo a él como un síndrome de prematurez, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Que implica muchas cosas, muchos signos, muchos síntomas, pero sobre todo que puede tener múltiples causas, que entre ellas actúan una sobre la otra, ¿tá? A veces no es posible determinar una causa sola en la mayoría de los casos, y que por lo tanto es difícil de tratar, ¿tá? Cuando yo tengo una causa específica, como vamos a ver, por ejemplo, una infección, bueno, a veces trato la infección y con eso cede el riesgo de prematurez. Pero muchas veces no es la única, ¿tá? Y hay otros factores de riesgo que son difíciles de tratar, y por eso el síndrome de prematurez, ¿tá? Es hasta el 10% de todos los nacimientos. Tenemos distintas causas. La identificable, como en un 30%, es la rotura prematura de membranas, lo deben haber visto el otro día, ya sea ligado o no a una infección ovular, pero se determina que con la rotura prematura de membranas se empieza como a contaminar la cavidad amniótica, entonces eso irrita y en su mayoría terminan presentando contracciones y un parto antes del término. Y si no, en las pacientes que no arrancan con contracciones, pero sí rompieron membranas antes del término, sabemos que por un tema del riesgo entre la infección y las complicaciones de la prematurez, lo vamos a terminar nosotros antes de las 37 semanas, ¿verdad? Bien. Otras causas, la sobredistensión uterina, por ejemplo, el embarazo múltiple tiene mayor riesgo de prematurez, el polidramnios. La infección, cualquier tipo de infección, irrita y genera contracciones y tiene riesgo de prematurez. Después hay un riesgo que es idiopático, o sea, de esa paciente, ¿tá? Que no podemos identificar una única causa. Y después existe la prematurez iatrogénica, ¿tá? Iatrogénica quiere decir que tiene otra patología, ya sea materna o fetal, por lo cual el equipo de obstetricia y neonatología decide terminar ese embarazo antes del término, ¿tá? Hay muchas causas que son por indicación materna, o sea, sabemos que al feto y después al neonato no le estamos generando mucho beneficio, ¿tá? Y hay otras que son directamente por indicación fetal. Lo importante de la etiología es que la prematurez, ustedes ya vinieron de neonatología y saben que confiere un porcentaje alto de la mortalidad infantil, pero sobre todo es un porcentaje que no podemos disminuir, ¿me explico? O sea, si el niño nació prematuro, más allá de los cuidados que nosotros podamos hacer, muchas veces no le podemos bajar esa mortalidad, ¿tá? Entonces, de todos los esfuerzos que se están haciendo en pediatría por bajar la mortalidad infantil, hay como una mortalidad dura, que es esta de la prematurez, ¿tá? Que viene mucho antes de su nacimiento. Y de ahí la importancia de empezar a tratar de prevenir lo que se pueda. Bien. Para empezar el tema, yo les puse una historia clínica, ¿tá? Es una paciente de 20 años, les puse solo la ficha patronímica ahí, procedente de Paso de los Toros, con cuarto de secundaria completo, ama de casa, y ingresó el 7 de abril, traída por la unidad de emergencia móvil, y el motivo de consulta en Paso de los Toros fue contracciones uterinas dolorosas. ¿Qué preguntarían ustedes a esta paciente cuando se la encuentran en emergencia? ¿Cuándo comenzaron las contracciones uterinas dolorosas? Bien, perfecto. ¿Qué más?
¿Cada cuántos son? Si las midió, la Bien. frecuencia. Perfecto, ¿qué más? Si notó salida de líquido o de sangre Bien, o de moco. bien. Bueno, creo que en principio lo primero que haríamos sería pedirle el carné, ¿no? Que También. eso no lo dijimos, pero está. Bien, ¿y en el carnet qué buscan? Yo buscaría la edad gestacional primero. Bien. Le podés Había, preguntar Patricia, también. una pregunta. Sí, En el material que dejaste para leer nombraba dinámica uterina regular. ¿Eso refiere a que son contracciones? sí, a que son contracciones de manera regular, ¿no? O sea que se mantienen en un ritmo a lo largo del tiempo. Irregular quiere decir que tiene una cada 10 minutos, una cada 20, o sea que no tiene una dinámica de trabajo de parto. Bueno, bien. Vamos a preguntarle la enfermedad actual, ¿verdad? Tiene contracciones, como dijeron, ¿cuándo comienzan? Comienzan hace 24 horas, dice 2, 3 en 10 minutos, de manera intermitente, eso quiere decir que a veces están, a veces no. Dolor de moderada intensidad, nos habla de la intensidad de la contracción, y no cuenta la duración de las contracciones. No ceden con el reposo, niega hidrorrea, no genitorragia y movimientos fetales presentes, y eso está marcado en amarillito porque se acuerdan que son los otros elementos de alarma obstétrica. ¿tá? Yo les dije que teníamos 4 elementos de alarma obstétrica: las contracciones, la hidrorrea, la genitorragia y los movimientos fetales, y son siempre lo que debemos ir a preguntar. Además, en la enfermedad actual debemos preguntarle los tránsitos, ¿tá? Eso en toda historia clínica, pero acá se acuerdan que yo les dije que las infecciones son una causa de prematurez. Le vamos a preguntar y la paciente refiere en el tránsito urinario una disuria, o sea, ardor al orinar o molestia de 48 horas de evolución, no tiene hematuria, no tiene otros síntomas del síndrome urinario bajo, o sea, no tiene ni pujos ni tenemos vesicales, no tiene poliaquiuria, y el tránsito digestivo está normal y niega fiebre. ¿tá? Sabiendo esto de la enfermedad actual, cuándo comenzaron las contracciones, cada cuánto, el dolor que genera, ¿qué otra cosa les interesa conocer de la paciente? Por ahí dijeron el carné para ver la edad gestacional, sí, la podemos calcular también, ¿verdad? ¿Qué otra cosa les interesa del carné? Si tiene un antecedente de una gestación que culminó con un pretérmino. Bien, también, perfecto. ¿Algo más? Se hizo el screening para el estrepto del grupo B. Bien, No sé cuál era de cuántas semanas está, creo que no decía, pero no, exacto. No sabemos todavía las semanas, pero muy bien. Si es más de 35 semanas, está indicado el screening para con el exudado rectovaginal para ver el estreptococo grupo B. Así que si tiene más de 35 semanas, se lo vamos a preguntar. Es a partir de las 35. Bien. Lo otro que nos interesa saber es los antecedentes del embarazo actual, ¿tá? O sea, cómo llega este embarazo hasta este momento que nosotros los estamos viendo. Eso, si la paciente trae su carné obstétrico, está todo resumido en el carné obstétrico si está bien lleno, ¿no? Si no, se lo podemos ir preguntando. Por eso es que a mí me interesa que ustedes hagan como el razonamiento de qué preguntar, ¿tá? Y no ir a buscar solo información en el carné. El carné es como el resumen y está perfecto que lo utilicen, pero si no, sepan que se lo pueden ir a preguntar a la paciente, ¿verdad? Bien. Esta paciente cursa una gestación de 33 semanas en ese momento del ingreso, ¿tá? Por una fecha de última menstruación que fue acorde con una eco precoz de las 7 semanas. Fue un embarazo controlado en policlínica periférica por médico de familia, tiene 3 controles hasta el momento actual, tiene una ecografía con la translucencia nucal y tiene una ecografía estructural que es normal, con rutinas del primer y segundo trimestre normales. O sea, es un embarazo hasta ahora bien controlado en cantidad y en calidad, ¿verdad? Porque tiene todo lo que tiene que tener. Y estuvo mal tolerado por una bacteriuria asintomática, Escherichia coli, diagnosticada en la segunda paraclínica, o sea, en las rutinas del segundo trimestre. Una bacteriuria asintomática es que en el urocultivo salgan más de 10 a las 5 unidades formadoras de colonia del mismo germen, o sea, lo que vendría a juntar en una infección urinaria, pero que cursa de manera asintomática. ¿tá? Eso es muy frecuente en el embarazo y es causa también de algunas complicaciones, ¿tá? Como la rotura prematura de membranas, como la amenaza de parto pretérmino. Entonces se busca en los 3 trimestres, ¿tá? Con las rutinas se busca un urocultivo que busque la bacteriuria asintomática. ¿tá?
Fuera del embarazo no se busca nunca esto, ¿tá? Salvo que el paciente tenga alguna patología renal por lo cual nos interese, pero en el embarazo se busca. Bien, esta paciente recibió tratamiento completo, siempre debemos preguntarle, lo vamos a ver después porque es un tema para dar, pero le debemos preguntar con qué recibió tratamiento, cuántos días, si lo completó, y si tiene urocultivo de control, ¿tá? Que siempre se hace después del tratamiento para ver que esté realmente negativo. Esta paciente lo que le faltó fue el urocultivo de control. Bien, ahora saben cómo estuvo el embarazo hasta acá, que estamos ante un embarazo de 33 semanas, que consulta por contracciones, cómo sigue en el interrogatorio o qué más les interesa saber. Podemos preguntar antecedentes de embarazos anteriores si tuvo, Bien, perfecto. si llegó a término, si fueron prematuros. Bien. Bien, le vamos a preguntar el resto de los antecedentes, ¿tá? Para ver si hay algo, no solo en sus antecedentes de embarazo, sino en todo, que explique o que tenga una causa de prematurez. Acá preguntan en el chat, la bacteriología sintomática es más de 10 a la 5 unidades formadoras de colonia. Bien. Nos vamos a ir a preguntarle entonces a la paciente sus antecedentes, ¿verdad? Como antecedentes obstétricos, la paciente tiene una gestación previa, un parto vaginal de 36 semanas por rotura prematura de membranas. Ese recién nacido tuvo una buena evolución, fue normopeso para esa edad gestacional en 2017 y tuvo lactancia 1 año. ¿tá? Así que ahí tenemos el antecedente de un pretérmino previo. Como antecedentes ginecológicos, tiene una menarca a los 13 años, ciclos regulares de 5 en 30, no utilizaba método anticonceptivo por deseo concepcional, nunca se realizó un PAP y niega infecciones de transmisión sexual. ¿tá? Vieron que ahí les fui marcando, yo se los tengo al final igual, pero por las dudas, para que no se me pierda, se los voy diciendo ahora. Lo primero a tener en cuenta es, no utiliza método anticonceptivo por deseo concepcional, nos debemos recordar al final de esto que la paciente no tuvo un embarazo igual planificado, ¿no? Entonces hay que explicarle a la paciente, porque tal vez no sabía, que si ella desea un embarazo, que está perfecto, que lo planifique, ¿tá? O sea, que vaya a la consulta preconcepcional, se valoran factores de riesgo, por ejemplo, ese pretérmino previo que había tenido, se le puede pedir la serología infecciosa antes, se le da ácido fólico, ¿tá? Entonces ahí pasa no solamente no utilizar método anticonceptivo, sino además tener como el control de otros factores de riesgo que tenga. Y lo otro es que nunca se realizó un PAP y tiene 22 años, por lo tanto entra dentro de la pauta de screening, ¿tá? Para empezar a realizarse el Papá Nicolau, que es a partir de los 21 años. Esta paciente, este es su segundo contacto con el equipo de salud, porque es su segundo embarazo, entonces es inadmisible que se vaya sin un PAP. ¿tá? En algún momento se debe realizar un PAP, y se puede realizar durante el embarazo. La única salvación que hacemos durante el embarazo es que se toma exocervical, ¿tá? No porque el endocervical le vaya a afectar, porque seguramente no lleguemos, o sea, con el cepillito nunca llegamos a atravesar el orificio cervical interno, ¿tá? Pero como el cuello está más congestivo, puede sangrar, y como sangrado en el embarazo, después puede llevar a una consulta y una preocupación por parte de la paciente, entonces no lo hacemos, ¿tá? Salvo que la paciente tenga una lesión que macroscópicamente llame la atención, si no le hacemos solamente la toma exocervical con la espátula por afuera del orificio cervical externo, y en el informe ponemos que la paciente está embarazada. Ahora hay unos informes que ya están prearmados del Ministerio de Salud Pública, ponemos que la paciente está embarazada y que se toma la toma exocervical. Después del embarazo, completaremos con las 2 tomas, ¿tá? Pero por lo menos ahí tenemos una primera aproximación si la paciente llegara a tener alguna lesión premaligna, ¿sí? Bien, después, antecedentes personales no tiene ninguno, antecedentes familiares de hipertensión, antecedentes inmunológicos en el embarazo nos interesa. Bueno, la vacuna antitetánica, de no tenerla vigente, se la debe dar, y la vacuna de la tos convulsa, ¿tá? La vacuna de la tos convulsa, o sea, la pertussis, se da a partir de las 28 semanas y es por pauta del ministerio, ¿tá? Se da desde las 28 semanas al término y se puede dar en el puerperio si fuera necesario porque la paciente no se la administró durante el embarazo, pero no se puede ir del hospital sin haberse dado la vacuna. ¿tá? Cuanto antes se la administre, mucho mejor porque empieza a generar inmunidad para después en el puerperio, que es lo que necesitamos básicamente. ¿tá? Así que si no se la administró, se la puede administrar ahora cuando esté internada. Y antecedentes conyugales de su pareja, tiene 22 años también, es sano, trabajador rural, antecedentes socioeconómicos aceptables. ¿tá? En esta
en este lío de antecedentes, lo que nosotros tenemos que buscar es cuáles de ellos son los que nos afecten a la prematurez, ¿verdad? El parto pretérmino empieza a ser nuestro principal factor de riesgo, ¿tá? Pero si fumara, si consumiera algún tóxico, si tuviera alguna cirugía en el cuello uterino, por ejemplo, por una lesión premaligna, todo eso nos interesa porque son otros factores de riesgo para la prematurez. Una pregunta Sí. sobre la vacuna. En el caso de esta paciente que tuvo un embarazo previo en 2017, creo que decía, ahí ya se le tendría que haber administrado, ¿no le duraría la eficacia todavía? Sí, igual se la administramos porque fue en el 2017, estamos en el 2020, pero sí, tenemos que chequear igual si se la administró o no, ¿está? Yo no me acuerdo en el 2017 si era pauta, en el 2018 seguro, pero en el 2017 no sé si era pauta la vacuna antipertusis. Se los chequeo y se los digo, ¿está? Si tuvo ¿Pero un cuánto embarazo dura entonces? 2 años, más de 2 años se la volvemos a dar, Ah, está. ¿está? No sé específicamente cuánto dura, te lo averiguo, pero más de 2 años en general se la volvemos a dar. Está, era eso. Gracias. No hay nada. Bien, del examen físico, esta es una paciente, ¿se acuerdan que vimos que lo primero era el examen general, paciente lúcida, PA de 120-60, o sea, está normotensa, tiene una frecuencia cardíaca que es normal y tiene una temperatura de 36, o sea que no está cursando en principio clínicamente una patología infecciosa, ¿tá? ¿Se acuerdan que teníamos ese síntoma en el tránsito urinario, ¿tá? Pero no es una infección sistémica? Está normocoloreada, bien hidratada y perfundida, las mamas sin tumoraciones, están aptas para lactancia, y del abdomen tenemos una altura uterina de 30 centímetros, ¿tá? Que yo ya les digo que es acorde a la edad gestacional. ¿Se acuerdan que había que mirarla en la cinta o en el disco, a ver si era acorde o no acorde para ver el crecimiento fetal? Tenemos un tono uterino normal, ¿tá? Que nos descarta en principio que no estemos frente a una complicación infecciosa adentro del útero, ¿tá? Como sería la coriomionitis. Se constatan 2 contracciones en 10 minutos, de 40 segundos de duración, un feto que es único, está en situación longitudinal, en presentación cefálica, ahí está una de las siglas, ¿tá? El FULC es eso, feto único longitudinal encefálica, ¿tá? Latidos fetales normales, que también lo van a ver abreviado como LFN, con Doptone de 134 latidos por minuto. Al espéculo vemos un cuello que está macroscópicamente sano, como la paciente no tenía PAP, debemos constatarlo, no tiene hidrorrea, no tiene metrorragia y tiene un flujo blanco sin alteraciones. Del flujo, las infecciones genitales bajas son otras de las infecciones junto con las infecciones urinarias que más se asocian a la prematurez, ¿tá? Porque pueden generar contracciones. Dicho eso, las pacientes embarazadas tienen un aumento normal de las secreciones vaginales, ¿tá? Y cervicales, y por lo tanto siempre tienen más lo que ellas refieren como flujo, que no es patológico, que en general es transparente, blanco, sin olor, sin prurito, o sea, sin nada más de infección genital baja, ¿tá? Pero es algo normal para ver durante el embarazo. Si la paciente lo refiere, hay que ponerle por lo menos una vez un espéculo para constatar que realmente tenga esas secreciones de características normales y que no sea una infección genital baja, ¿tá? Del tacto vaginal tenemos un cuello posterior de 1 centímetro de longitud con 3 centímetros de dilatación, ¿tá? O sea que es un cuello que está modificado. El cuello normal de una paciente embarazada puede estar en situación posterior, sería lo más habitual, habitualmente entre 2 y 3 centímetros de longitud, si no medía ninguna cirugía ni ninguna alteración, y está con el orificio cervical externo cerrado, ¿verdad? Eso sería como el cuello normal. Una modificación sobre eso nos habla de que las contracciones tuvieron su efecto, ¿tá? Y ahora lo vamos a ver. Bien, esto es lo que les decía el otro día de las contracciones uterinas, ¿tá? Estas gráficas son muy viejas, pero no hay otras más nuevas, ¿tá? Estas son las gráficas de Caldeiro Barcia, ¿tá? Que son las de fisiología en realidad, y si ven acá, no sé si ven el cursor, pero esto es durante el periodo dilatante, ¿tá? Ellos grafican la intensidad de la contracción, que es en milímetros de mercurio, ¿verdad? En presión. El tono normal está entre 0 y 10. Ustedes van a ver cuando se pone un monitor, ¿tá? Para hacer el monitoreo fetal, se pone un toco, que lo que mide es justamente esto, el tono uterino, ¿tá?
O sea, son dos circulitos que se ponen. Uno mide eso, la intensidad de la contracción, y van a ver que siempre está entre 0 y 10, porque es el tono normal, es un sensor de presión, y va a aumentar a medida que aparece la contracción y que aumenta el tono uterino. Y después tiene otro segundo que se coloca en lo que va a ser el hombro anterior del feto, donde escucharíamos conductón, y que lo que hace es escuchar los latidos. Con eso se hace un monitoreo, ¿tá? Ya sea non-stress test, o sea, sin contracciones, o una monitorización del trabajo de parto con contracciones. Esto es para la presión de las contracciones, ¿verdad? A partir del 10 es que empieza la contracción, o sea, por encima del tono normal. A partir de más o menos entre el 20 y 30, decimos que la paciente empieza a sentir dolor, ¿tá? Obviamente esto es individual para cada uno. Hay pacientes que son más sensibles al dolor y que con contracciones de menor intensidad sienten molestia, y hay pacientes que toleran muy bien el dolor y recién les duele en el último tramo de intensidad, ¿tá? Pero para que vean, la contracción empieza indolora, ustedes la sensan en el tono uterino, ¿tá? Y ponen la mano en el fondo del útero y ven cómo se empieza a contraer, más o menos en la mitad la paciente le empieza a generar dolor, sube hasta su máximo y después empieza a bajar, ¿tá? ¿Cómo se produce? Es más duradera y más intensa a nivel del fondo uterino, y se va disminuyendo la contracción igual que como arrancó, ¿tá? Eso se llama triple gradiente descendiente. Lo van a escuchar por aquí, ¿tá? Y esto es lo que dura en segundos, ¿tá? Más o menos una contracción, ¿tá? Esto, el 60 segundos, es lo que vemos nosotros, ¿no? Donde está más intensa la contracción, debe durar más o menos entre 40 y 60 segundos para que esa contracción sirva para dilatar, ¿tá? Las contracciones que son más cortitas, que suben y que bajan enseguida, si son una vez cada tanto, no va a generar una dilatación en el trabajo de parto, que es lo que necesitamos, no en este caso. Y esto se los puse porque lo tienen que conocer. Perdón, ¿dónde dijiste que era más intensa? Acá. Pero no sé si dijiste en el fondo Sí, uterino. en el fondo uterino. Gracias. Bien, y esto, para que vean, son los 3 tipos de contracciones que podemos tener durante el embarazo, ¿tá? Las tipo A, que son de Álvarez Caldeiro Garcia, ¿tá? Y deben conocer el nombre cuando den el examen, porque son las de acá, son las que aparecen durante todo el embarazo, ¿tá? Son de muy baja intensidad, muy cortitas, y son imperceptibles para la paciente, ¿tá? Sabemos que están, es como del tono, del músculo uterino, pero que no le generan a la paciente ninguna molestia, ni siquiera se constatan, ¿tá? Que serían estas de acá. Después tenemos las B, o de Braxton Hicks, que aparecen durante el embarazo, ¿tá? A partir de más o menos las 25, 26 semanas pueden aparecer. Son contracciones de baja intensidad, no generan dolor, son cortas, pueden aparecer hasta 5 o 6 veces por día, ¿tá? No van a generar tampoco dilatación cervical, ¿tá? Y las tipo C, que son las de tipo trabajo de parto, aparecen, deberían aparecer al término del embarazo, ¿tá? A partir de las 37 semanas, en los que es un preparto, aparecen de manera irregular, y en un momento se van haciendo más regulares hasta conseguir la dilatación cervical y un trabajo de parto, ¿tá? Y si ven, esto sería más o menos, esta acá es la tipo A, que es bien cortita, esta es la de tipo B, que ya ven que se presenta la curva, pero en realidad, ya les digo, son indoloras, y las de tipo C, que ya como adquieren mayor intensidad hasta los 50 milímetros de mercurio, son las que duelen, ¿tá? Bien, entonces con eso de las contracciones vamos a ver los diagnósticos que ustedes tienen que hacer en esta historia, ¿tá? El primer diagnóstico que nosotros hacemos es el de patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional, y lo van a ver abreviado como PCIEG, ¿tá? Para los que no sabían las abreviaturas, porque esta es difícil. Es todo eso abreviado. Patrón contráctil para la edad, inadecuado para la edad gestacional son cada aparición de contracciones que es antes del término, o sea, contracciones tipo trabajo de parto que se presentan antes de las 37 semanas, ¿tá? Obviamente esto no es una por día, ¿tá? Sino que a la paciente le genere un motivo de consulta, ¿verdad? O sea, le aparecen estas contracciones, ya sea de manera irregular o de manera regular, pero antes de las 37 semanas. Si a ese patrón contráctil inadecuado para la edad gestacional se le agrega que generó una dilatación o una modificación cervical, entonces ahí le ponemos el diagnóstico de amenaza de parto pretérmino, ¿tá? Sería el patrón contráctil, o sea, las contracciones tipo trabajo de parto, y las modificaciones cervicales. A veces las modificaciones no es dilatación, ¿tá? Pero sí se permeabiliza el cuello, se acorta mucho,
¿tá? No tiene por qué llegar a los 3 centímetros de dilatación. Y en un trabajo de parto de pretérmino es ya cuando tenemos esas contracciones y ya avanzó a una dilatación que sabemos que va a seguir avanzando, que son los 4 centímetros de dilatación y que progresa en el tiempo, ¿verdad? Cuando ingresó estaba con 3, al rato estaba con 4, a la hora estaba con 5, eso es un trabajo de parto de pretérmino, ¿sí? La clave para el diagnóstico de trabajo de parto es que la dilatación progrese en el tiempo, ¿tá? Y lo van a ver así en las guías. Entonces estos son los 3 diagnósticos que son importantes que se acuerden. El patrón contractil inadecuado para la edad gestacional, se asocia a modificaciones cervicales, la amenaza de parto pretérmino, y si esas modificaciones cervicales siguen avanzando en el correr de las horas, estamos frente a un trabajo de parto de pretérmino. Bien. ¿Hasta acá bien, bien? Sí, sí. Dale. Cualquier cosa me frenan si voy muy rápido. Bien, estos son los factores de riesgo, ¿tá? No todos identificables en esta historia, pero son algunos de los factores de riesgo más frecuentes para ver en la prematurez. No son todos, ¿tá? Van a encontrar otros, según las guías que vayan leyendo. Esto es simplemente como a modo de resumen. Para dividir factores de riesgo, yo siempre les sugiero que se dividan en maternos, fetales y ovulares, así como las complicaciones. Las vamos a dividir también en maternas, fetonionatales y ovulares, porque es la mejor forma de clasificarlo para acordarnos de todo y ver qué puntos debemos atacar, ¿tá? Como maternos, la edad materna ya sea lo que se llamaba antiguamente gestante añosa, ¿tá? Estamos tratando de erradicar el término, pero bueno, un embarazo después de los 35, 40 años tiene sus factores de riesgo para la prematurez, y tengan en cuenta que estos son factores de riesgo de prematurez, no de contracciones antes de tiempo, ¿tá? ¿Qué quiere decir eso? Que por edad materna avanzada a veces arrancan otras patologías, ya sea la diabetes, el estado hipertensivo, que hace que tenga una prematurez iatrogénica, ¿tá? Entonces por eso es que está considerado también un factor de riesgo. Y el embarazo adolescente es otro factor de riesgo para la prematurez. Después, hábitos tóxicos, el más frecuente es el tabaquismo, porque genera un ambiente inflamatorio que de por sí tiene un riesgo de empezar con contracciones y de prematurez. Patologías preexistentes, la diabetes pregestacional, patologías autoinmunes que traiga la paciente, ¿tá? Tienen riesgo de prematurez, porque además las autoinmunes en su mayoría tienen un empuje durante el embarazo. Traumatismos que tenga la paciente, ya sea sobre el abdomen o algún otro tipo de traumatismo, sobre todo el más frecuente es el de caer sentada, ¿tá? O en un accidente de tránsito, lo mismo por el golpe en el dorso, ¿tá? Es lo que más genera desprendimiento de placenta. Los factores de riesgo que son de las causas iatrogénicas, ¿tá? Lo que les decía, alguna patología que haga que nosotros terminemos antes este embarazo. Las malformaciones uterinas, ¿tá? Que eso muchas veces se detecta en el primer embarazo, pero por ejemplo un útero bicorne, que quiere decir que está totalmente tabicado y tiene 2 hemiúteros, eso reduce el tamaño uterino y por lo tanto tiene mayor riesgo de prematurez. El cuello acortado, ya sea fisiológicamente porque esa paciente tiene un cuello corto, o porque tuvo alguna cirugía, por ejemplo un cono quirúrgico que hace que el cuello esté más acortado. Ahora, después, al final lo vamos a ver en profilaxis. Antecedentes de parto pretérmino previo, que sería el que encontramos en nuestra paciente, y antecedentes ambientales, ¿tá? Van a leer por ahí que el mal medio socioeconómico, el estrés laboral, generan también factores de riesgo para la prematurez, y van a leer alguna guía que dice madre soltera, o una cosa así, o no casada, o una cosa así, que también dice que es un antecedente para prematurez. Eso es... obviamente no porque sea madre soltera, ¿tá? Sino porque se decía antes, se describía como que podía tener más estrés durante el embarazo, o ligado a al tener que trabajar igual, o a realizar tareas de fuerza, ¿tá? En las guías nuevas van a ver que no existe eso, ¿tá? Pero lo pueden leer en algún lado todavía. En el Schwartz, por ejemplo, debe aparecer. Bien. Como factores de riesgo fetales, ¿tá? Vamos a ver toda la patología fetal que ya genere, ya sea una prematurez iatrogénica, por ejemplo, la alteración de crecimiento, o que empiece con contracción, ¿tá? Las alteraciones de crecimiento, ya sea por macrosomía o por restricción de crecimiento, pueden generar prematurez. Las cromosomopatías también pueden generar prematurez, y no se conoce mucho el mecanismo todavía. Y el embarazo múltiple por la sobredistensión del útero, ¿tá?
y además porque confieren mucho más complicaciones y en general iatrogénicamente terminan también en una prematurez. Y ovulares tenemos la placenta previa, lo vamos a ver después, pero genera sangrados, esos sangrados generan irritación y muchas veces contracciones, y además si tienen múltiples episodios de sangrado, de nuevo, se interrumpe ese embarazo por indicación materna. El DPPNI, que esta sigla significa desprendimiento prematuro de placenta normoinserta, y es eso, es una placenta que está inserta normalmente, que puede estar en el fondo uterino, pero que por alguna razón se desprende antes del alumbramiento, ¿tá? O sea, durante el embarazo. Eso genera una metrorragia, o sea, un sangrado, una hipertonía uterina, un dolor bastante intenso, y su mayor complicación es la muerte fetal, ¿tá? Intraútero, o sea, genera un óbito. Eso es una de las emergencias obstétricas que tenemos en obstetricia. Tenemos 3, una de ellas es el DPPNI. Y después el polidramnios, que de vuelta es un líquido amniótico aumentado que por sobredistensión genera contracciones. ¿Ah? Estos son algunos de los factores de riesgo, ya les digo, van a leer otros, tampoco hay necesidad de que se acuerden de toda la lista. La lista de los factores de riesgo sirve para que uno vaya buscando, cuando va haciendo el interrogatorio, cuáles pueden aparecer y preguntárselos a la paciente, ¿verdad? Uno no conoce lo que no pregunta, básicamente. Y no pregunta lo que no estudió, así que tenemos que estudiar los factores de riesgo. Bien. En cuanto a la paraclínica que le pediríamos a esta paciente, recuerden que la amenaza de parto pretérmino es un diagnóstico clínico, ¿tá? Como muchas de las cosas que vamos a ver en obstetricia. Entonces, no necesitamos una paraclínica para confirmarlo, ¿tá? ¿Qué le vamos a solicitar? Le vamos a solicitar una ecografía obstétrica, porque vamos a ver el peso fetal estimado, porque el peso fetal junto con la edad gestacional es un valor pronóstico. Vamos a hacer una medición de la longitud cervical, y esto está reservado para las pacientes que no tuvieron contracciones, ¿tá? La medición de longitud cervical se hace por vía transvaginal, es casi lo más importante para la prevención de este tema. Se hace con un transductor transvaginal, se mide cuánto mide de longitud del cuello uterino, no es muy difícil, ¿tá? En los cuellos acortados, menor de 25 milímetros, podemos tomar alguna conducta como, por ejemplo, agregar progesterona, ¿tá? O esos son los pacientes que van a tener mayor riesgo de prematurez. El tema es que si la paciente ya tuvo contracciones, eso puede haber hecho que acorte el cuello y entonces no tiene mucho valor como profilaxis, ¿tá? Pero bueno, es una de las cosas que se pide. Después vamos a ver la placenta, el líquido amniótico. Siempre les pedimos cuando ingresan a estas pacientes hemograma, PCR, para ver si tiene algún elemento de infección sistémica que esté generando contracciones. Examen de orina y urocultivo, por eso que les decíamos que es una de las patologías más frecuentes, o sea, de las infecciosas más frecuentes ligadas a las contracciones uterinas dolorosas, previo al TERP. Después, si necesitamos, actualizamos las rutinas obstétricas, en este caso no las necesitamos, y le pedimos específica la paraclínica para la patología concomitante. Si tiene un estado hipertensivo del embarazo, vamos a pedir la paraclínica para eso. Si tiene una diabetes gestacional, vamos a pedir la paraclínica para eso, ¿ah? Según lo que presente la paciente. Si ingresa y sigue avanzando en su dilatación, lo que hacemos de las rutinas es la serología, ¿tá? Si ustedes vienen de neo, saben que los neonatólogos al nacimiento necesitan una serología de menos de un mes, ¿tá? Así que se hacen test rápidos de VIH y VRL, de sífilis, perdón. Bien, y sepan que existen unos test que son de predicción de parto en los próximos 7 días, que se llaman PartoSure o Actiparto, es la otra marca comercial, que son como el Actimprom, que les debe haber mostrado Clarita el otro día, o el Amnisure, que son como los test para ver la rotura del líquido amniótico. Esto se hace exactamente igual, se toma con un hisopo una muestra de las secreciones vaginales, se coloca en un reactivo, y con eso es un test inmunocromatográfico, o sea, nos da en 2 líneas o una línea. Si es positivo, nos habla de que tiene una mayor probabilidad de parto en los próximos 7 días, ¿tá? Eso sirve para, bueno, ver si la paciente se puede ir de alta, si no se va a ir de alta, de qué controles le podemos tener, ¿tá? Eso existe, en Uruguay hay, en el Pereira había unos que estábamos probando, el año pasado hicimos cerca de 100, para ver su sensibilidad y su especificidad, así que alguno hay, después se los mostramos. Bien, así que para clínica nada más, ¿tá? Sepan eso, que es como más para valorar cómo viene el embarazo y no para hacer diagnóstico. Y ahora vamos a la parte importante, que es la parte de tratamiento, ¿tá? Y en tratamiento nosotros siempre debemos valorar algunas cosas, no para esta patología, sino para todas, ¿tá? Lo primero que vemos siempre es valorar la necesidad de ingreso, ¿tá? Si la paciente puede ingresar cuando consulta en emergencia o si se puede ir de alta a su casa. En este caso, que la paciente es enviada de Paso de los Toros, que no tienen CTI neonatal, que está con 3 centímetros de dilatación,
obviamente vamos a determinar el ingreso, ¿tá? Pero sepan que hay patologías que le podemos dar el alta. Después, si al ingreso vemos que necesita un reposo absoluto o relativo, ¿tá? En este caso, vamos a indicar un reposo relativo. El reposo absoluto, recuerden que aumenta el riesgo de trombosis, ¿tá? Entre otras cosas. Y el embarazo y el puerperio son periodos de la vida donde ya de por sí tiene un riesgo aumentado de trombosis. Entonces intentamos evitarlo, ¿tá? El reposo absoluto está determinado para las metrorragias o para la rotura prematura de membranas, ¿tá? Tiene como pocas indicaciones, además de eso en obstetricia. Así que reposo relativo. Después vamos a ver si le indicamos una dieta de algún tipo o si la dejamos con vía oral suspendida. Vía oral suspendida es que estamos esperando hacerle una cirugía, por ejemplo. En este caso no le vamos a hacer ninguna cirugía, así que le vamos a indicar una dieta que va a ser rica en fibras, porque la constipación también aumenta las contracciones. Ahí debemos poner si es dieta de salud, dieta de diabético, dieta hiposódica, según la complicación que tengamos. Después siempre debemos valorar la necesidad de tromboprofilaxis, que se hace con heparina de bajo peso molecular. La marca comercial es el Clexane, es la más conocida, hay otras. Si el reposo es prolongado, la paciente es obesa, además está embarazada y tiene algún otro factor de riesgo, por ejemplo hipertensión, debemos considerar la profilaxis, y se le da Clexane. Si no, si la paciente va a mantener un reposo relativo, no tiene otros factores de riesgo, entonces lo podemos obviar por el momento, pero siempre lo debemos tener en mente. Y después, por último, vamos a ver el tratamiento específico de cada patología, en este caso, de la amenaza de parto preterno. Pero esto es como para todas. Bien, del tratamiento de la amenaza de parto pretérmino, lo que deben recordar es que hay solo 2 medidas que demostraron disminuir la morbimortalidad neonatal. Y las únicas 2 medidas que demostraron eso fueron que el niño ese nazca en un lugar donde tengan CTI neonatal, y por eso se hacen los traslados, y la segunda es la inducción de la maduración pulmonar fetal con corticoides, que también se abrevia en IMPF. Te ponen completa o no completa. Esa es la otra abreviatura que tienen que saber. Estas 2 medidas son las únicas que demuestran algún efecto en la prematurez. Todo lo otro que vamos a hacer, que vamos a ver, uteroinhibición, el traslado, etc., es para lograr estas 2 medidas. Que puedan hacer en un lugar con CTI neonatal que tenga camas y que se logre la maduración pulmonar fetal. ¿Con qué se hace la inducción de la maduración pulmonar fetal? Con corticoides, ya sea dexametasona, 6 miligramos cada 12 horas por 48 horas, o betametasona, 12 miligramos cada 24 horas por 48 horas. Actúan de manera muy similar. Nosotros en el Pereira se usa dexametasona, la diferencia es que en una se da cada 2 para la madre y el feto, pero se ha reducido en su administración. Al principio, cada vez que la paciente tenía contracciones, le dábamos la maduración por las dudas. Esta maduración actúa sobre todo en los primeros 7 días de administrada, pero tiene una acción hasta los primeros 15 días. Entonces, cada vez que venía con contracciones se la dábamos. Eso vio que empezó a tener complicaciones, sobre todo a nivel infantil, entonces ahora se trata de disminuir y se dan como máximo 2 ciclos durante el embarazo. Entre las 24 y las 34 semanas, cuando la paciente consulta por contracciones, se puede dar, y ahí se da un ciclo. Y si pasaron más de 15 días y la paciente vuelve a consultar por lo mismo, y otra vez tiene riesgo de parto inminente, se vuelve a dar un segundo ciclo. Ese segundo se puede extender eso hasta las 36 semanas. O sea, si la paciente cae a las 35 semanas con contracciones y nunca tuvo maduración pulmonar fetal, se puede administrar un ciclo, pero la indicación es entre las 24 y las 34. Sepan que más de 2 ciclos no se dan durante el embarazo. Y se valora, en el caso de tener que hacer una cesárea electiva, quiere decir una cesárea de coordinación, sin contracciones, sin nada previo, hacer una dosis de maduración hasta las 39 semanas. Si yo le voy a hacer una cesárea de coordinación a las 38, le puedo dar un ciclo de corticoides. Y esto es porque se vio que las contracciones durante el trabajo de parto ayudan a terminar la maduración pulmonar fetal. Entonces las pacientes que no van a tener esas contracciones y ese estrés de las contracciones, sobre todo, que es lo que le hace madurar, le hacemos
un ciclo de corticoides. ¿Tá? Las dosis y los nombres estos los tienen que saber, ¿tá? Así que léanlos en las pautas porque los tienen que saber. Bien. Ya vamos terminando. Para lograr esa maduración pulmonar fetal o el traslado, nosotros lo que hacemos es tocolíticos. ¿Tá? Tocolíticos quiere decir que inhibe las contracciones, reduce la actividad uterina. ¿Tá? Pero es solo con esos dos fines. Los tocolíticos por sí mismos no han demostrado alargar el embarazo. ¿Tá? O sea, no disminuyen las contracciones eternamente y con eso solucionamos la prematurez. ¿Tá? Sería bueno, pero no funciona así. Entonces, solo sirve durante esas 48 horas. ¿Tá? Tienen bastantes complicaciones en su mayoría, entonces no se dan desde que la paciente presenta contracciones hasta el término. La primera línea en nuestro país es la nifedipina, que es un antagonista de los canales de calcio. Como complicación tiene que dar hipotensión materna, así que hay que tener, siempre hay que medir la presión, y tiene que estar mayor a 90-60 antes de dársela. En este momento puntual tenemos un problema de que la nifedipina que usamos nosotros, que es la de 10 miligramos, no se está comercializando en Uruguay. Está viniendo una que es para uso cardíaco, que es de 20 miligramos, y encima retard, o sea que como que tiene un efecto más prolongado. Entonces estamos justo haciendo el ajuste para ver cómo se usa. ¿Ah? Se los decimos en un mes cuando salga la guía, pero es la de primera línea. La indometacina, que es un AINES, inhibe las prostaglandinas, entonces inhibe las contracciones. Nosotros la tenemos para uso de forma intrarrectal y se usa hasta las 32 semanas, ¿tá? Porque como todos los AINES, después de las 32 semanas, aumenta el riesgo de cierre del ductus arterioso y genera oligoamnios. ¿Tá? Entonces después de las 32 semanas no se da. Después, el atosiban es el tocolítico que tiene menos efectos adversos, ¿tá? Es el más seguro para usar, es muy caro, entonces no es costo efectivo, y eso no es solamente para Uruguay, que es caro, ¿sí? Porque el tratamiento con atosiban por los 2 días sale algo así como 7.000, 8.000 pesos, pero no se usa, no es costo efectivo para ningún hospital del mundo. ¿Tá? Entonces fue el mejor que salió porque tiene menos efectos adversos, pero no se utiliza acá. Y los otros, que para que lo conozcan, son el salbutamol y el fenoterol, no están indicados. ¿Tá? Van a ver en la pauta del ministerio que dice que no están indicados y no explica nada de ellos. ¿Tá? No están indicados, se usan, en Uruguay se usan. En este momento en el PDA Rosell se está usando el salbutamol porque no tenemos nifedipina. Tienen muchos efectos secundarios que pasan cuando se suspende la medicación, pero si alguno se ha dado salbutamol alguna vez en su vida, sabe que genera una taquicardia, palpitaciones, temblor distal, ¿tá? Y le genera lo mismo cuando nosotros le ponemos intravenoso para detener las contracciones. Entonces, por esa cantidad de efectos secundarios es que se trata de usar otro antes de cualquiera de esos, y por eso es que no están indicados. ¿Tá? Si es lo que vamos a usar después, les doy las dosis, pero por ahora no se las tienen que acordar. De la nifedipina se tienen que acordar la dosis, ¿sí? Y es de 10 a 20 miligramos de manera inicial, y después de 10 a 20 cada 6 horas, ¿tá? 20 tratamos de usar. Si no existe respuesta al tratamiento inicial, se dan 10 miligramos cada 20 minutos en la primera hora para tratar de sedar las contracciones. ¿Tá? Después igual se las pasamos la presentación y la leen. Está contraindicado en todos aquellos pacientes que no puedan recibirlo a través de los canales de calcio, ¿tá? Por ejemplo, disfunción renal o disfunción hepática, alguna cardiopatía, ¿tá? Esas pacientes que tienen hipotensión, si utilizan alguna otra medicación antihipertensiva, ¿tá? Entonces hay que chequear bien lo de la presión antes de dársela porque genera realmente hipotensión y con sintomatología clínica. ¿Tá? Bueno, la indometacina, eso que les decía, son 100 miligramos intrarrectal cada 24 horas, o sea, solamente se aplica 2 veces y no se utiliza en mayores de 32 semanas. Y otros tratamientos que deben considerar es, si la paciente ingresa en trabajo de parto o evoluciona a un trabajo de parto, aunque no tenga hecho el exudado para la búsqueda de estreptogrupo B, que me dijeron hoy temprano y estuvo muy bien, hay que darle la penicilina. ¿Tá? ¿Se acuerdan que es por pauta? Entró trabajo de parto de pretérmino, tenga o no tenga hecho el exudado, se da la penicilina cristalina, 5 millones, y luego 2,5 millones de unidades cada 4 horas hasta el parto. ¿Tá? Y después, lo otro que tenemos que tener en cuenta es que en menores de 30 semanas, 32 semanas según algunas guías, hay que considerar la neuroprofilaxis. ¿Tá? La neuroprofilaxis es la neuroprofilaxis fetal y se hace con sulfato de magnesio. ¿Tá?
esto hay que hablarlo con el equipo de neonatología que esté en cada guardia, ¿tá? Ustedes vienen de ahí, saben que hay controversias con el tema del sulfato de magnesio, hay equipos que lo avalan, hay equipos que no. Los ginecólogos, según nuestro material de lectura, sigue siendo algo indicado, ¿tá? Pero no vamos a después a manejar las complicaciones del neonato, así que hay que hablarlo con el equipo que esté de guardia, y según eso se decide si se inicia o no el sulfato de magnesio para neuroprotección. Recordar el sulfato de magnesio que genera toxicidad, entonces se puede pedir magnesemia, pero no es algo que salga rápido, entonces hay que controlar la diuresis, se le pone una sonda a la paciente, y la pérdida del reflejo patelar es una de los signos, de toxicidad con el sulfato de magnesio. ¿Ah? Bien. Y después, como otros tratamientos, debemos ver la causa de la amenaza de parto pretérmino, ¿verdad? En nuestro caso, probablemente sea una infección del tránsito urinario, por ese urocultivo que no se realizó, y los síntomas que tiene la paciente, entonces trataremos con el antibiótico la infección urinaria. Debemos buscar otro, si hay infección genital baja, tratamos la infección genital baja, si tiene una infección respiratoria, tratamos la infección respiratoria, ¿tá? O sea, la causa que encontremos la vamos a tratar. Obviamente, si es por un embarazo gemelar o un poligramnios, no lo podemos tratar y controlaremos las contracciones, ¿tá? Bien. Hasta acá bien, ¿verdad? Perfecto. Por último, vamos a ver la profilaxis, pero que sea último no quiere decir que sea lo menos importante, ¿tá? Le diría que lo más importante de todo este capítulo es que hayan entendido todo esto para ver cómo hacemos prevención de que la paciente llegue a este punto, ¿tá? Como no hay una única causa que genere la amenaza de parto pretérmino o la prematurez, no podemos hacer una profilaxis primaria, ¿tá? No hay una vacuna, una medicación que nosotros le podamos dar al principio del embarazo que le vaya a evitar la prematurez. Pero tenemos algunas otras medidas, ¿tá? Por ejemplo, la progesterona micronizada, que se da 100 miligramos por día, ya sea vaginal u oral, es la misma pastilla, que se puede dar desde la semana 16 hasta la semana más o menos 34, 35, ¿tá? Y se da en esas pacientes que tuvieron un pretérmino previo, como esta, por ejemplo, ya se puede dar desde la semana 16 en adelante, en las que tuvieron un aborto tardío, o en las que la longitud cervical de por sí está cortada, ¿tá? La longitud cervical, eso que yo les dije que se medía en la ecografía, está indicado medirlo entre las 16 y las 24 semanas. En general se mide con la ecografía estructural, ¿tá? Se hace la ecografía estructural y ahí ya se mide la longitud cervical. Si esa longitud cervical es de menos de 25 milímetros, 25 o menos, ahí está indicado empezarle con progesterona para evitar la prematurez, ¿tá? No quiere decir que la vaya a evitar en el 100% de los casos, pero es una de las medidas que tenemos. Otra que van a leer es el tema del cerclage, ¿tá? El cerclage no es nada más que pasarle un hilo de sutura, ¿tá? Que no es reabsorbible, que se pasa en el cuello del útero para mantenerlo cerrado en aquellos cuellos que tienen algún problema estructural y que por lo tanto ceden fácil y dilatan fácil, ¿tá? Está indicado para la incompetencia cervicoísmica, esa es su indicación formal. Y la incompetencia cervicoísmica es eso, ¿tá? Un cuello que no puede sostener el embarazo, por un tema estructural. La historia es abortos tardíos, pretérminos, ¿tá? Sin ninguna otra causa que lo explique. La historia clásica es tener embarazos que terminen cada vez a menor edad gestacional, ¿tá? Por ejemplo, tuvo un pretérmino de 28, después tuvo un aborto de 23 y después tiene abortos precoces, ¿tá? Esa es la típica historia de una incompetencia cervicoísmica, sin ninguna otra causa que lo explique. Se puede hacer un cerclage profiláctico en esas pacientes que ya tienen diagnóstico, se hace bien al principio del embarazo, después de la translucencia nucal a las 12 semanas, ya se hace el cerclage y se saca al término, ¿tá? Después existe el cerclage de rescate, que es cuando la paciente ya viene con dilatación y se le ofrece hacerle un cerclage, que es eso, de rescate, no significa que vaya a funcionar, y se considera en eso, en las pacientes que tengan un antecedente obstétrico de parto pretérmino. Dice ahí de rotura prematura de membranas o trauma cervical, porque tienen que ser partos sin contracciones, ¿me explico? Si empieza con contracciones y por eso acorta el cuello, entonces fue por las contracciones, no por el cuello cortado de por sí, ¿tá? Sepan que no ha demostrado más efectividad el cerclage que la progesterona y el reposo relativo para evitar un parto pretérmino, ¿tá? Por eso es que no se usa mucho, pero existe, se usa y se hace. Y después, para la profilaxis, bueno, el correcto control del embarazo para atender a esos factores de riesgo que encontremos que sean modificables, tratar siempre la patología infecciosa, incluso la bacteriuria sintomática, la infección genital baja. Está descrito también los focos sépticos dentarios, ¿tá? como
como de las infecciones que más aparecen durante el embarazo, pero su tratamiento no ha logrado disminuir tampoco la prematurez, o sea que quedó ahí medio en el tintero. Después, el traslado, cuando identificamos esto, y la atención apropiada, y la educación materna para sus próximos embarazos. Esta paciente que ya tenía un pretérmino previo, habría que haberle dicho que tenía que consultar antes de tiempo, o sea, hacer la consulta preconcepcional, empezar con progesterona, etc. O sea, la educación para sus próximos embarazos es muy importante. Muy bien. ¿Tienen alguna duda? Patricia, una pregunta. Sí. Entonces, si yo tengo, por ejemplo, una embarazada de 33 semanas que presenta una actividad inadecuada para la gestacional y además tiene una modificación en el cuello, con eso puedo hacer el diagnóstico de amenaza de parto prematuro. Sí. Solo con clínica. Estos dos elementos, solo con la clínica. Sí, exactamente. Tienen que considerar que la dilatación que genera después no regresa. Quiero decir, si el cuello quedó modificado, quedó dilatado, no va para atrás cuando se terminen las contracciones. Nosotros lo que estamos tratando de apuntar es a que no avance. O sea, si la paciente vuelve a consultar a las 2 semanas, va a tener la misma dilatación, y eso no quiere decir que haya avanzado o que vuelva a tener la amenaza de parto pretérmino, sino que la dilatación que generó no revierte. Esa es un poco la importancia. ¿Alguna otra duda? Y lo otro, la profilaxis con el Clexane, ¿cuánto tiempo se da? ¿Cómo se da? Mientras que la paciente en este caso, mientras que la paciente mantenga el reposo. Es como que vamos sumando, hay un índice para la profilaxis, después se los paso, si quieren es una tablita, y nosotros lo que vemos es los factores de riesgo que tiene. Hay pacientes que ya tienen tromboprofilaxis en su embarazo en sí porque tienen otras patologías. En este caso, que lo pondríamos por el tiempo que permanezca en reposo, es hasta que permanezca en reposo. Cuando la paciente empieza a deambular y empiezan a bajar los factores de riesgo, ahí lo sacamos. Sería durante la internación. Es una práctica que no hacemos habitualmente. O sea, van a ver que en el Pereira hay pocas pacientes que tengan tromboprofilaxis, salvo que tengan realmente muchos factores de riesgo. Pero más allá de lo que se haga en la práctica, es algo que ustedes tienen que considerar. Bien. ¿Algo más? ¿Lo vas a subir este material? Ahora se lo subo. Voy a ver en el otro a ver si está todo lo mismo, no, pero voy a ver si no está en el otro, se lo subo, no hay problema. Esto igual es a modo de resumen, deben leer alguno más completo para tener la información. Bien, léanlo después, leen prematurez. Prematurez es un tema que igual se va a seguir dando durante todo el curso, porque como está ligado con todas las otras complicaciones que vamos a ver, es un tema que podemos repasar bastante, pero es uno de los principales factores de consulta que tienen las pacientes, y es una de las principales indicaciones de internación. Entonces, bueno, es uno de los temas que es clásico para saber. APP y RPM son los temas clásicos, por eso empezamos por ahí. Van a dar estados hipertensivos, creo, el jueves, si no estoy equivocada, ahora se los publicamos, y vamos a ver si lo terminan ahí, y si no, yo les doy la segunda parte, y después de estados hipertensivos vamos a dar restricción de crecimiento. Nosotros les vamos diciendo los temas, pues si tienen tiempo ya los van leyendo antes, como para que un poco se organicen. ¿Sí? Profe, una pregunta. Sí. ¿La prueba de fibronectina fetal se hace acá en Uruguay? No, se debe poder hacer porque debe estar en el laboratorio, pero de la práctica normal no se hace, ¿no? ¿Está? Esas pruebas que van a leer, que son esas, después la del helecho, que es poner un poco como de líquido en un portaobjeto, y se ve que se fija así como ramitas, ¿está? Eso para ver si tiene o no maduración pulmonar fetal, no se usan actualmente, ¿está? Y para ver si tiene alguna dilatación, viene a suplirlos, por decirlo de alguna manera, es ese test que yo te mencioné del PartoSure, que habla de la predicción de parto, no que tenga si tiene o no la maduración pulmonar fetal. ¿Y por qué no se usa? Porque yo leí que era como un buen indicador para el parto prematuro. Sí, porque es difícil de hacer técnicamente, es por eso nomás.
O sea, el tiempo que genera a la persona hacerlo y al laboratorio procesarlo es por eso, nada más. ¿Tá? Con la cantidad de amenazas de parto pretérmino que hay, sería como bastante engorroso poder hacerlo con todos. ¿Tá? El test este es más sencillo y mide lo mismo. ¿Tá? Mide una proteína que está entre las dos membranas y que entonces con la dilatación se secreta hacia los fluidos vaginales y eso es lo que detectamos. ¿Tá? Es más sencillo, nada más que por eso. Bien, ¿alguna otra duda? ¿No? Bien, les publico en un ratito, hablo con Clara a ver cuándo tienen clase. Ustedes mañana tienen comunidad, ¿verdad? Está. Probablemente el jueves entonces estados hipertensivos y vemos a ver si lo terminamos todo ahí o si lo dividimos en 2 clases porque es un poco largo para que no se agoten. ¿Está? El material ese ya está publicado, así que lo pueden ir leyendo. Bueno, nos vemos el jueves. Bueno, gracias. Chao. Gracias.